Desconecten los aparatos, no vamos a pagar por la cirugía. Esas fueron las palabras exactas que mi esposa Paloma le dijo al médico mientras yo estaba en coma inducido. Ella firmó autorizando desconectar mi soporte vital para heredar la empresa. Cuando desperté 5 días después, fingí amnesia. Pero hice algo mucho peor, que la destruyó en 24 horas. Mi nombre es Severino, tengo 46 años, soy dueño de una constructora valuada en $4.200.000, y nunca imaginé que la mujer con la que compartí 18 años de matrimonio sería capaz de firmar mi sentencia de muerte por dinero. Pero lo hizo. Lo hizo sin temblar, sin consultar una segunda opinión, sin esperar ni siquiera 48 horas. Y lo peor de todo es que yo lo escuché. Cada palabra, cada justificación fría, cada mentira que le dijo al doctor Simón Herrera en el pasillo del Hospital San Rafael. Porque aunque mi cuerpo estaba inmóvil, conectado a máquinas que respiraban por mí, mi mente estaba ahí, atrapada, consciente, escuchando cómo la mujer que juró amarme en la salud y en la enfermedad negociaba mi muerte como si fuera un trámite administrativo. Pero antes de contarte cómo la destruí, necesitas entender cómo llegamos hasta ahí. Porque esta traición no comenzó en el hospital. Comenzó mucho, mucho antes. Todo inició un martes lluvioso de octubre. Eran las 5:12 de la tarde, lo sé porque miré mi reloj justo antes de subir a la moto. Acababa de cerrar un contrato de construcción por $680.000 con un cliente nuevo, uno de esos contratos que podían abrir puertas a proyectos más grandes. Estaba eufórico. Llamé a Paloma desde el estacionamiento para contarle. Ella respondió con un frío: ya llegaste a casa, avisas, estoy ocupada. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Yo solo pensé, bueno, debe estar preparando la cena, ya hablaremos después. Subí a mi moto, una Yamaha negra que había comprado 2 años atrás y que Paloma odiaba porque decía que era peligrosa, que era un capricho innecesario, que un hombre de mi edad debería manejar un auto como toda persona seria. Pero esa moto era lo único que sentía realmente mío. Lo único que no había sido cuestionado, analizado o presupuestado por ella. Manejé por la avenida Insurgentes, llovía ligeramente, nada alarmante. El tráfico estaba pesado como siempre a esa hora. De pronto, un camión de carga giró sin señalizar, invadiendo mi carril. Frené bruscamente, la llanta trasera derrapó sobre el asfalto mojado, perdí el control. Lo último que recuerdo es el impacto contra el pavimento, el casco golpeando el suelo, y un dolor punzante en el costado izquierdo. Después, oscuridad. Desperté 3 días después, pero no realmente. Estaba en coma inducido en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Rafael. No podía mover ni un músculo, no podía abrir los ojos, pero podía escuchar. Voces distorsionadas al principio, como si vinieran desde debajo del agua. Poco a poco se volvieron más claras. Escuchaba el pitido constante de las máquinas, pasos apresurados de enfermeras, puertas abriéndose y cerrándose. Y entonces escuché la voz de Paloma. Pero no sonaba como la voz de una esposa destrozada. Sonaba impaciente, molesta, práctica. El doctor Simón Herrera, el neurólogo asignado a mi caso, le estaba explicando mi condición. Él tenía una voz pausada, profesional, el tipo de voz que intenta dar esperanza sin hacer promesas. Señora Paloma, su esposo sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo, pero las resonancias muestran actividad cerebral estable. Hemos inducido el coma para permitir que su cerebro descanse y reduzca la inflamación. Según nuestros protocolos y los estudios de casos similares, tiene un 78% de probabilidades de recuperación completa si mantenemos el tratamiento durante 7 a 10 días más. 78%. Más de 3/4 partes de probabilidad de que yo regresara. De que volviera a caminar, a hablar, a abrazar a mi familia. Cualquier persona que amara a alguien se habría aferrado a ese número como a un salvavidas. Pero Paloma no preguntó cuándo podría visitarme más tiempo. No preguntó qué necesitaba para mejorar mi pronóstico. No preguntó nada sobre mi bienestar. Preguntó cuánto costaba. Doctor, ¿cuánto sale el tratamiento por día? ¿La cirugía experimental que mencionó es realmente necesaria? ¿Qué pasa si decidimos no continuar con medidas extraordinarias? Hubo un silencio incómodo. Podía sentir la confusión del doctor incluso sin verlo. Señora, su esposo tiene seguro médico privado que cubre el 80% de los gastos. La cirugía que recomendamos tiene un costo aproximado de $45.000, de los cuales ustedes pagarían $9.000. Es una inversión pequeña considerando que podría garantizar su recuperación total. Sin esa cirugía,
El porcentaje baja a 52%. $9,000. Yo tenía más de $200,000 en cuenta corriente. La empresa generaba ganancias netas de $70,000 mensuales. $9,000 no era nada. Era menos que el gasto mensual de Paloma en ropa y salón de belleza. Pero escuché su respuesta. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. Doctor Herrera, seamos realistas. Mi esposo tiene 46 años, ha tenido presión alta, no se cuida, fuma ocasionalmente. Aunque despierte, ¿qué calidad de vida va a tener? ¿Va a poder trabajar? ¿Va a ser el mismo? No quiero vivir cuidando a un inválido. No firmé para eso. El doctor intentó interrumpirla, pero ella continuó. Quiero que me explique qué opciones tengo si decidimos no proceder con tratamientos costosos. Quiero saber qué pasa si firmamos una orden de no reanimar. Ahí fue cuando supe que mi esposa no estaba preocupada por mi salud. Estaba calculando cuánto valía mi vida versus cuánto valía mi muerte. Y mi muerte, aparentemente, valía $4,200,000. El doctor Simón tardó unos segundos en responder. Podía escuchar en su voz la incomodidad, el conflicto ético de un médico que había jurado salvar vidas enfrentándose a una esposa que pedía lo contrario. Señora Paloma, entiendo que esta situación es difícil, pero su esposo tiene un pronóstico favorable. No estamos hablando de un paciente terminal ni de daño cerebral irreversible. Estamos hablando de un hombre que con tratamiento adecuado puede volver a su vida normal en cuestión de semanas. Paloma suspiró, ese suspiro que yo conocía también, el que usaba cuando alguien no entendía su punto de vista, cuando sentía que estaba perdiendo el tiempo. Doctor, aprecio su optimismo profesional, pero yo conozco a mi esposo. Conozco su cuerpo, su salud real, no la que aparece en papeles. Y conozco nuestra situación financiera mejor que nadie. No puedo arriesgar los ahorros de toda una vida en una apuesta médica. Eso fue una mentira. Una mentira tan grande que si hubiera podido moverme habría gritado. Yo manejaba las finanzas de la empresa, sí, pero Paloma tenía acceso completo a todas las cuentas. Ella sabía exactamente cuánto dinero teníamos. Ella sabía que $9,000 no nos harían ni cosquillas. Pero lo que yo no sabía en ese momento, lo que descubriría después, es que Paloma había estado retirando dinero de las cuentas de la empresa durante los últimos 3 años. Pequeñas cantidades al principio, $5,000 aquí, $7,000 allá, siempre con justificaciones perfectas, gastos del hogar, remodelación, un curso que quería tomar. Yo firmaba sin revisar porque confiaba en ella, porque después de 18 años de matrimonio nunca pensé que tendría que auditar a mi propia esposa. Ella había acumulado $340,000 en una cuenta offshore que yo desconocía. $340,000 que planeaba convertir en $4,200,000 en cuanto yo dejara de respirar. El doctor intentó una vez más. Señora, legalmente no puedo desconectarlo sin una orden judicial o sin que al menos 3 especialistas confirmen muerte cerebral, y su esposo no cumple ninguno de esos criterios. Lo que puedo hacer es presentarle la opción de rechazar tratamientos experimentales, pero el soporte vital básico debe continuar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Paloma con una frialdad que todavía me hiela la sangre. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para tomar esa decisión? Legalmente, si usted como cónyuge firma una directiva anticipada rechazando medidas extraordinarias y 3 médicos confirman que el pronóstico sin cirugía es incierto, podríamos proceder en 72 horas. 72 horas. 3 días. Ese era el tiempo que mi esposa estaba dispuesta a esperar antes de firmar mi sentencia de muerte. Quiero hablar con esos 3 médicos, dijo ella. Quiero que me confirmen por escrito cuál es el pronóstico real sin la cirugía. Y quiero los papeles de la directiva anticipada hoy mismo. Escuché los pasos del doctor alejándose por el pasillo, probablemente consternado, probablemente preguntándose cómo era posible que una esposa actuara así. Escuché a Paloma quedarse ahí unos segundos más, en silencio. Y entonces, lo más escalofriante de todo, la escuché hacer una llamada telefónica. «¿Aló, Valentín? Soy Paloma. Sí, ya sé que hace tiempo que no hablamos. Escucha, necesito que vengas al Hospital San Rafael hoy en la tarde. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Tiene que ver con Severino y con la constructora. No, no puede esperar. Créeme, va a ser de tu interés. Valentín. Mi primo hermano. El mismo Valentín que intentó comprarme el 30% de la empresa hace 4 años y se ofendió cuando le dije que no estaba en venta. El mismo Valentín que dejó de hablarme después de eso, que dejó de ir a reuniones familiares,
que le dijo a todo el mundo que yo me creía superior solo porque mi negocio funcionaba y el suyo había quebrado. Y Paloma lo estaba llamando. Ahora todo empezaba a tener sentido. Pero para entender realmente hasta dónde llegaba la traición de Paloma, necesitas saber cómo comenzó todo. Porque esto no empezó con el accidente. Esto empezó 18 años atrás, el día que nos casamos. Yo tenía 28 años cuando conocí a Paloma en una fiesta de fin de año. Ella tenía 25, era hermosa, segura de sí misma, trabajaba como gerente de ventas en una empresa de cosméticos. Me enamoré rápido, demasiado rápido. En 6 meses estábamos comprometidos, en 8 estábamos casados. Mi hermana Diana me advirtió. Me dijo Severino, no la conoces lo suficiente, está apurada por casarse, pregúntate por qué. Pero yo no escuché. Yo pensé que Diana estaba celosa, que no soportaba verme feliz. Diana siempre había sido la racional de la familia, la que cuestionaba todo, la que pensaba 3 veces antes de actuar. Ella estudiaba Derecho en ese entonces, trabajaba en un despacho pequeño mientras terminaba su maestría en Derecho Corporativo. No era la hija favorita de mi padre, eso siempre fui yo. Papá era constructor también, me enseñó el negocio desde los 15 años, me llevaba a obras, me explicaba contratos, me presentaba clientes. Diana era invisible para él, solo la hija, nada importante, decía. Cuando papá murió hace 8 años de un infarto fulminante, me dejó la empresa completa. A Diana le dejó $50,000 y una carta pidiéndole que me apoyara. Ella nunca reclamó. Nunca dijo que era injusto. Simplemente firmó los papeles y me dijo estoy aquí si me necesitas. Pero Paloma siempre odió a Diana. Desde el día de la boda, cuando Diana llegó con un vestido azul simple, sin maquillaje excesivo, sin intentar acaparar atención. Paloma le dijo mira qué elegante tu hermana, parece que vino a un funeral en lugar de una boda. Y yo me reí. Dios mío, cómo me arrepiento de haberme reído. Durante los siguientes años, Paloma se aseguró de alejarme de Diana. Cada vez que mi hermana llamaba, Paloma ponía los ojos en blanco. Cada vez que yo sugería invitarla a cenar, Paloma decía está bien, pero sabes que ella siempre hace comentarios incómodos, siempre te cuestiona, nunca te apoya realmente. Y yo empecé a creerlo. Empecé a espaciar las llamadas, las visitas, las invitaciones. Diana eventualmente dejó de insistir. Se casó con un colega abogado, se divorció 3 años después, montó su propio despacho de derecho corporativo. Nos veíamos en Navidad, a veces en cumpleaños. Conversaciones cortas, abrazos rápidos, promesas de llamarnos pronto que nunca cumplíamos. Lo que yo no sabía es que Diana nunca dejó de cuidarme. Ella seguía los movimientos de la constructora desde lejos, revisaba registros públicos, se mantenía informada. Y había algo más, algo que Paloma nunca supo, algo que mi padre hizo en secreto antes de morir. 8 años atrás, 3 meses antes de su infarto, mi padre modificó su testamento. No cambió a quien le dejaba la empresa, eso seguía siendo yo. Pero añadió una cláusula específica, una que fue archivada en el despacho del notario pero nunca discutida públicamente. La cláusula decía esto: en caso de incapacidad médica, mental o legal de Severino por cualquier razón, Diana queda designada como administradora temporal con poder notarial completo sobre la constructora y todos los bienes asociados hasta que Severino recupere capacidad o hasta resolución judicial definitiva. Esa cláusula significaba que si yo moría sin testamento propio, si quedaba incapacitado, si estaba en coma, Diana tenía control legal absoluto. No Paloma. Diana. Y Paloma no tenía ni idea de que esa cláusula existía. Porque mi padre nunca se lo dijo a nadie excepto al notario y a Diana. Él sabía algo que yo tardé 18 años en descubrir, que Paloma no me amaba a mí, amaba lo que yo representaba, la estabilidad, el dinero, el estatus. Mi padre vio en 6 meses lo que yo negué durante casi 2 décadas. Pero en ese momento, acostado en esa cama de hospital, conectado a máquinas, escuchando a mi esposa planear mi muerte con mi primo, yo no sabía nada de eso. Solo sabía que estaba completamente solo, traicionado por la persona en quien más confiaba, y que nadie vendría a salvarme. Excepto que alguien sí vino. Alguien que había estado esperando, observando, preparándose para este momento exacto durante años. 2 días después de mi accidente, Diana recibió una llamada del Hospital San Rafael. No era el doctor Simón, era una trabajadora social llamada Mariela que había escuchado la conversación entre Paloma y el médico. Mariela llevaba 20 años trabajando en ese hospital, había visto familias destruidas por codicia, había visto personas desconectar a sus seres queridos por herencias, y algo en la actitud de Paloma le había encendido todas las alarmas.
Mariela revisó mi expediente, vio que tenía una hermana registrada como contacto de emergencia secundario, un dato que yo había puesto años atrás y que nunca había borrado a pesar de la insistencia de Paloma. Ella llamó a Diana y le dijo necesita venir al hospital ahora, su hermano está en peligro, y no estoy hablando del accidente. Diana llegó al Hospital San Rafael el jueves por la mañana, 3 días después de mi accidente. Se presentó en la recepción de cuidados intensivos, pidió verme, y ahí se encontró cara a cara con Paloma. Mi esposa estaba sentada en la sala de espera, perfectamente arreglada, maquillaje impecable, vestida de negro como si ya estuviera de luto. Cuando vio a Diana, su expresión cambió de sorpresa a molestia en menos de un segundo. ¿Qué haces aquí?, le preguntó Paloma con ese tono condescendiente que usaba siempre con mi hermana. Nadie te llamó, Diana. Esto es un asunto familiar, y tú dejaste de ser parte de esta familia hace mucho tiempo. Diana, siempre calmada, siempre estratégica, no levantó la voz. Soy su hermana, Paloma. Tengo derecho legal a visitarlo. Y me llamaron del hospital porque aparentemente hay decisiones médicas que necesitan más opiniones. Paloma se puso de pie, cruzó los brazos. Las decisiones médicas las tomo yo como su esposa. Tú no tienes autoridad aquí, así que te sugiero que te vayas antes de que llame a seguridad. Pero antes de que Diana pudiera responder, apareció el doctor Simón. Él había estado esperando que llegara alguien más de la familia, alguien que hiciera las preguntas correctas, alguien que mostrara genuina preocupación por mi bienestar en lugar de preguntar por costos y plazos. Señora Diana, gracias por venir, dijo el doctor extendiéndole la mano. Me gustaría hablar con usted sobre el estado de su hermano, si tiene unos minutos. Paloma intentó interrumpir, pero el doctor levantó una mano. Señora Paloma, usted ya recibió toda la información médica ayer. Ahora necesito hablar con otros miembros de la familia para obtener una perspectiva más completa del historial del paciente. Es protocolo estándar. La cara de Paloma se puso roja, pero no podía hacer nada sin levantar sospechas. Salió de ahí furiosa, mascullando algo sobre ir a hablar con administración. El doctor Simón llevó a Diana a su oficina, cerró la puerta, y le dijo todo. Le contó sobre mi pronóstico, sobre el 78% de probabilidad de recuperación, sobre la cirugía de $45,000 que podía garantizar mi mejoría, sobre las preguntas de Paloma respecto a desconectarme, sobre la directiva anticipada que ella quería firmar. Diana escuchó todo en silencio, con esa expresión impenetrable que usaba en los tribunales. Cuando el doctor terminó, ella solo hizo una pregunta. Doctor Herrera, si yo le presento un poder notarial que me designa como administradora de los bienes y decisiones médicas de mi hermano en caso de incapacidad, ¿ese documento anularía la autoridad de su esposa? El doctor se inclinó hacia adelante, interesado. Si ese documento está debidamente notariado y registrado, y específicamente menciona decisiones médicas, entonces sí, legalmente usted tendría prioridad sobre la cónyuge. Diana abrió su portafolio de piel marrón, ese que llevaba a todas sus reuniones importantes, y sacó un sobre manila. Lo abrió despacio, extrajo varios documentos con sellos oficiales, y los colocó sobre el escritorio del doctor. Este es el testamento de mi padre, fechado hace 8 años. Esta es la cláusula específica, página 7, párrafo 3. Y este es el registro notarial confirmando que dicha cláusula sigue vigente y nunca ha sido revocada. Mi hermano nunca hizo un testamento propio, nunca designó formalmente a su esposa para decisiones médicas, así que este documento prevalece. El doctor Simón leyó los papeles cuidadosamente, hizo algunas anotaciones, y finalmente asintió. Esto cambia todo. Voy a necesitar que Administración Legal del hospital revise estos documentos, pero si son válidos, y todo indica que lo son, usted tiene autoridad legal para tomar decisiones sobre el tratamiento de su hermano. La cirugía puede proceder, y la orden de no reanimar que su cuñada solicitó queda anulada. Diana no sonrió, no celebró. Solo dijo hágalo. Autorice la cirugía, haga todo lo que sea médicamente necesario. Yo me encargo de los costos y de las consecuencias legales. Pero había algo más que Diana necesitaba saber. Necesitaba entender por qué Paloma estaba tan desesperada por desconectarme, porque $9,000 eran un problema cuando sabía que teníamos cientos de miles en el banco. Así que Diana hizo lo que mejor sabía hacer, investigar. Salió del hospital, fue directamente a su despacho, y llamó a un investigador privado con quien había trabajado en casos corporativos. Le dio instrucciones precisas: necesito que revises todas las cuentas bancarias asociadas a Paloma Ruiz de García en los últimos 5 años, transferencias nacionales e internacionales, propiedades a su nombre, movimientos sospechosos, todo.
El investigador le devolvió la llamada 48 horas después. Diana, encontré algo grande. Tu cuñada tiene una cuenta en las Islas Caimán abierta hace 3 años bajo el nombre de una LLC fantasma. Ha depositado más de $340,000 en transferencias pequeñas desde cuentas de la constructora. Y hay algo más. La semana pasada contactó a un abogado especializado en sucesiones express, de esos que aceleran trámites de herencia cuando no hay testamento. Diana cerró los ojos, respiró profundo. Ahora todo tenía sentido. Paloma no solo quería que yo muriera, había estado preparando mi muerte financieramente durante años. Cada transferencia, cada retiro, cada mentira sobre gastos del hogar, todo era parte de un plan a largo plazo. Y el accidente simplemente aceleró ese plan. Pero Diana tenía otro as bajo la manga, uno que ni siquiera yo conocía. Resulta que cuando mi padre murió y me dejó la empresa, él también había dejado un socio silencioso, alguien que tenía el 51% de las acciones pero que nunca aparecía en documentos públicos, alguien que había confiado en que yo manejaría el negocio mientras él se mantenía en las sombras. Ese socio era Gael Montoya, un empresario de 70 años que había sido el mejor amigo de mi padre durante 40 años. Gael era el hombre que le prestó a mi padre el capital inicial para abrir la constructora 30 años atrás, el hombre que nunca pidió devolución del préstamo sino que lo convirtió en sociedad. Pero Gael valoraba su privacidad, no quería reflectores, no quería apariciones públicas. Así que hicieron un acuerdo privado, tú manejas la operación, yo me quedo con la mayoría silenciosa, y si algún día necesitas respaldo, aquí estoy. Yo sabía de Gael, claro. Almorzábamos una vez al mes, le enviaba reportes financieros trimestrales, él me daba consejos cuando los necesitaba. Pero Paloma nunca supo de él. Para ella, yo era el único dueño, el único con poder de decisión, el único obstáculo entre ella y $4,200,000. Diana llamó a Gael esa misma tarde. Don Gael, soy Diana, la hermana de Severino. Necesito verlo urgentemente, es sobre mi hermano y sobre la empresa. Hay una situación que necesita saber. Se reunieron en un café discreto del centro al día siguiente. Diana le contó todo, el accidente, el coma, las palabras de Paloma, la orden de desconexión, los documentos que había presentado en el hospital, la investigación sobre las cuentas offshore. Gael escuchó todo sin interrumpir, sus manos arrugadas sosteniendo una taza de café que nunca tomó. Cuando Diana terminó, él solo dijo una cosa: esa mujer no va a tocar ni un centavo de lo que tu padre y yo construimos. Severino va a despertar, y cuando lo haga, vamos a asegurarnos de que ella pague por cada palabra, por cada firma, por cada dólar robado. Mientras Diana y Gael planeaban en secreto, mientras los abogados revisaban documentos y los investigadores rastreaban cuentas bancarias, yo seguía en esa cama de hospital, atrapado en mi propio cuerpo, escuchando cada conversación, cada mentira, cada traición. Pero algo estaba cambiando. Podía sentir como mi mente se volvía más clara cada día, como la niebla que me rodeaba se disipaba lentamente. Los médicos no lo sabían todavía, pero yo estaba despertando. No físicamente, no de una manera que las máquinas pudieran detectar, pero mi conciencia estaba regresando. Podía procesar pensamientos completos, podía recordar, podía planear. Y mientras yacía ahí inmóvil, mientras Paloma entraba y salía de mi habitación fingiendo preocupación delante de las enfermeras, yo tomé una decisión. Cuando despertara, no iba a gritar. No iba a llorar. No iba a confrontarla inmediatamente. Iba a fingir. Iba a hacerle creer que había ganado, que su plan había funcionado a medias, que yo había sobrevivido pero dañado, confundido, vulnerable. Iba a darle suficiente cuerda para que ella misma se ahorcara. El 5.º día después del accidente, un domingo por la mañana, abrí los ojos. La luz del hospital me cegó por un momento, todo era blanco y borroso. Escuché el pitido acelerado del monitor cardíaco, sentí el tubo en mi garganta, las agujas en mis brazos. Una enfermera entró corriendo, llamó al doctor, y en cuestión de minutos había 5 personas alrededor de mi cama. El doctor Simón se inclinó sobre mí, alumbrándome los ojos con una linterna pequeña. Severino, ¿puedes escucharme? Parpadea una vez si me entiendes. Parpadee. Una vez. Despacio. Confundido, como si acabara de llegar de otro mundo. Excelente, vas a estar bien. Vamos a remover el tubo respiratorio, va a ser incómodo pero necesito que te mantengas calmado, ¿de acuerdo? Asentí levemente. Removieron el tubo, tosí violentamente, sentí como si mi garganta estuviera hecha de vidrio roto. Me dieron agua en pequeños sorbos. El doctor me hizo preguntas básicas: ¿cómo te llamas?
¿Sabes dónde estás? ¿Recuerdas qué pasó? Respondí todo con voz ronca, quebrada. Mi nombre es Severino. Estoy en un hospital. Hubo un accidente, creo. Una moto. Un camión. Todo después de eso es negro. El doctor asintió, tomando notas. Es normal, la memoria puede tardar en regresar completamente. ¿Recuerdas a tu familia? ¿Tu esposa? Hice una pausa. Esta era mi oportunidad. Paloma, dije despacio, como si el nombre fuera difícil de recordar. Paloma es mi esposa. Está aquí, ¿verdad? Sí, ha estado viniendo todos los días. Voy a llamarla ahora mismo. No, espere, dije agarrando su brazo débilmente. Doctor, ¿cuánto tiempo estuve fuera? ¿Qué día es? Él me lo dijo. 5 días. Yo actué sorprendido, perdido. 5 días completos desaparecidos. Luego hice la pregunta clave, fingiendo inocencia total. ¿Pasó algo importante? ¿Hubo alguna decisión médica que tuvieran que tomar? El doctor vaciló. Vi cómo intercambiaba miradas con la enfermera. Hubo algunas discusiones sobre tu tratamiento, pero al final tu hermana Diana presentó documentación legal y autorizó todo lo necesario. La cirugía fue exitosa, no hay daño permanente. ¿Diana estuvo aquí? Pregunté, dejando que mi voz sonara sorprendida, casi emocional. Hace años que no hablo con ella. ¿Por qué vendría ahora? Porque te quiere, Severino, dijo el doctor con una sonrisa pequeña. Y porque alguien tenía que tomar las decisiones correctas. No pregunté más. No quería levantar sospechas. Simplemente asentí, cerré los ojos como si estuviera cansado, y esperé. Paloma llegó 20 minutos después. Escuché sus tacones repiqueteando por el pasillo antes de verla. Entró a la habitación con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, el maquillaje perfectamente corrido en los lugares correctos, su actuación impecable. Severino, gritó corriendo hacia mi cama, tomando mi mano entre las suyas. Gracias a Dios que despertaste. Estaba tan asustada, amor, pensé que te perdía. Yo la miré con ojos vacíos, confundidos, como si estuviera tratando de ubicarla. Paloma, susurré. ¿Estás aquí? Ella tragó saliva. Algo en mi tono la hizo dudar por un segundo. Claro que estoy aquí, soy tu esposa. He estado aquí todos los días, amor. ¿Cómo te sientes? ¿Me reconoces? Te reconozco, dije lentamente. Eres mi esposa. Nos casamos hace muchos años. Pero hay cosas que no recuerdo bien. El doctor dice que es normal, que la memoria puede tardar en regresar. Vi el alivio inundar su cara. Eso era exactamente lo que ella quería escuchar. Un esposo confundido, vulnerable, dependiente. Un esposo que no recordaría conversaciones en pasillos, que no cuestionaría decisiones, que sería fácil de manipular. No te preocupes, amor, dijo acariciando mi cabello. Yo voy a cuidarte, voy a ayudarte a recordar todo. Lo importante es que estás vivo, que estás aquí conmigo. Actué la parte perfectamente. Sonreí débilmente, apreté su mano. Gracias por estar aquí, Paloma. No sé qué haría sin ti. Ella sonrió, esa sonrisa falsa que yo había visto miles de veces pero que nunca había reconocido como falsa hasta ahora. Nunca vas a tener que averiguarlo, amor. Siempre voy a estar aquí para ti. Mentira, mentira, mentira. Cada palabra que salía de su boca era una mentira cuidadosamente construida. Pero yo seguí el juego, porque necesitaba que ella se sintiera segura, que bajara la guardia, que cometiera el error final. Los siguientes 3 días los pasé en el hospital, recuperándome físicamente pero fingiendo confusión mental. Respondía preguntas básicas correctamente pero actuaba perdido con detalles específicos. ¿Recuerdas el nombre de tu empresa? Sí, Constructora García. ¿Recuerdas dónde está ubicada? En el centro, creo. ¿Recuerdas quiénes son tus clientes principales? No, eso está borroso. Paloma venía 2 veces al día, siempre con esa máscara de esposa devota. Me traía flores, revistas, comida del restaurante favorito que yo supuestamente no recordaba que era mi favorito. Hablaba sin parar sobre lo difíciles que habían sido estos días para ella, lo asustada que estaba, lo mucho que había rezado. Nunca mencionó la orden de desconexión. Nunca mencionó que había llamado a Valentín. Nunca mencionó el dinero. Pero yo sabía que Diana estaba trabajando afuera. El doctor Simón me había dado una señal discreta el segundo día, un apretón de manos con un papel doblado dentro.
El papel decía: tu hermana está manejando todo, sigue fingiendo, ella te explicará cuando sea seguro. Diana me visitó el tercer día, cuando Paloma había salido supuestamente a hacer trámites. Entró a mi habitación, cerró la cortina, y se sentó junto a mi cama con expresión seria. ¿Cuánto escuchaste?, me preguntó directamente. No tenía sentido fingir con ella. Todo, respondí con voz clara, sin el tartamudeo confundido que usaba con Paloma. Escuché cada palabra que dijo. Escuché cómo intentó desconectarme. Escuché cómo llamó a Valentín. Lo escuché todo, Diana. Mi hermana asintió. Entonces sabes que tienes que seguir fingiendo un poco más. Necesitamos que ella se sienta confiada, que cometa más errores. Ya encontramos la cuenta offshore, ya tenemos evidencia de las transferencias ilegales, pero necesitamos que ella intente tomar control de la empresa oficialmente. Ahí es donde la atraparemos. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 2 semanas máximo, respondió Diana. El doctor va a darte de alta en 4 días. Vas a ir a casa con ella, vas a seguir actuando confundido con ciertos detalles, vas a firmar lo que ella te pida firmar, porque nosotros ya tenemos documentos reales archivados que anulan cualquier cosa que firmes bajo coacción médica. Deja que ella crea que está ganando. ¿Y después? Después, dijo Diana con una sonrisa fría que nunca le había visto antes, después la destruimos. Públicamente. Completamente. Legalmente. Vamos a asegurarnos de que cada persona que ella conoce, cada familiar, cada amiga, cada contacto social, sepa exactamente qué tipo de persona es. Y vamos a hacerlo en el lugar donde ella se siente más segura, más poderosa, más intocable. ¿Dónde? Diana sacó una invitación de su bolso. Paloma está organizando un evento para celebrar tu recuperación. Un jantar en tu casa con 47 invitados, familiares, clientes de la empresa, socios potenciales. Ella va a usar ese evento para anunciar que está tomando control temporal de la constructora mientras tú te recuperas. Va a presentarte como su esposo enfermo, confundido, incapaz de tomar decisiones. Ese va a ser su error fatal, continué yo, entendiendo perfectamente el plan. Porque ese va a ser el momento en que recupero mi memoria públicamente. Diana asintió. Exactamente. Vamos a dejar que ella monte todo el escenario, que invite a todos, que prepare su discurso, que se sienta en control absoluto. Y entonces vamos a quitarle el micrófono. Literalmente. Me dieron de alta del hospital el jueves siguiente, exactamente 9 días después del accidente. Paloma llegó con ropa limpia para mí, me ayudó a vestirme con una preocupación exagerada que me daba náuseas. Me llevó a casa en mi propio auto, conduciendo ella porque supuestamente yo no estaba listo para manejar. La casa se veía exactamente igual. El mismo sofá de cuero gris, la misma mesa de comedor donde habíamos tenido 1000 cenas silenciosas, las mismas fotografías en las paredes mostrando sonrisas falsas de vacaciones que nunca disfruté realmente. Pero ahora todo se sentía diferente, como si estuviera viendo un set de televisión en lugar de un hogar. Paloma me instaló en el sofá con almohadas y mantas, me trajo té, puso las noticias en la televisión. Actuó como la enfermera perfecta durante exactamente 2 horas. Después, cuando creyó que yo estaba lo suficientemente cómodo, sacó su laptop y se sentó junto a mí. Amor, necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo con voz suave. La empresa ha estado sin dirección durante estos días. Los empleados están preocupados, los clientes están llamando, hay contratos que necesitan firmas. Yo sé que no estás listo para volver a trabajar todavía, pero necesito que me des acceso temporal para mantener todo funcionando. Yo la miré con ojos cansados, confundidos. ¿Acceso a qué exactamente? Ella abrió la laptop, ya tenía documentos preparados. A las cuentas bancarias de la empresa, a los contratos, a las decisiones operativas. Solo temporal, amor, hasta que te sientas mejor. El abogado ya preparó los papeles, solo necesitas firmar aquí, aquí y aquí. Los documentos se veían oficiales, con sellos y firmas de un abogado que yo no reconocía. Probablemente el mismo abogado especializado en sucesiones express que Diana había mencionado. Los papeles básicamente le daban a Paloma poder absoluto sobre cada centavo, cada decisión, cada activo de la constructora. No sé, Paloma, dije frotándome las sienes. Mi cabeza está muy confundida todavía. ¿No deberíamos esperar a que Diana revise esto? Ella es abogada, podría ayudarnos. La máscara de Paloma se resbaló por medio segundo. Vi la ira cruzar su rostro antes de que pudiera controlarla. Diana no tiene nada que ver con esto, Severino.
Ella ni siquiera ha sido parte de tu vida en años. No entiendo por qué de repente está tan involucrada. Yo soy tu esposa, yo soy quien ha estado aquí cuidándote, yo soy quien debería tomar estas decisiones. Tienes razón, dije cediendo intencionalmente. Perdóname, mi mente está todavía procesando todo. Dame el bolígrafo. Su expresión cambió instantáneamente a alivio. Tomé el bolígrafo, acerqué los papeles, y firmé cada línea que ella señaló. Sabía que Diana ya había archivado documentos legales que invalidarían estas firmas por haber sido obtenidas bajo coacción médica y capacidad mental disminuida. Cada firma que yo hacía era otra prueba del fraude de Paloma. Perfecto, dijo ella guardando los documentos inmediatamente. Ahora descansa, amor. Yo me encargo de todo. Los siguientes días fueron un teatro fascinante de observar. Paloma empezó a moverse rápido, demasiado rápido. Transfirió otros $120,000 de las cuentas de la empresa a su cuenta personal bajo el concepto de gastos médicos y mantenimiento del hogar. Llamó a 3 clientes importantes y les dijo que yo había decidido retirarme por problemas de salud, que ella estaba asumiendo la dirección. Puso la casa en el mercado con una inmobiliaria discreta. Y lo mejor de todo, empezó a planear el famoso jantar de celebración. Una tarde, mientras yo fingía dormir en el sofá, la escuché hablar por teléfono con su madre. Mamá, va a ser perfecto. Voy a invitar a toda la familia, a los clientes grandes, a los socios de Severino. Voy a hacer un discurso sobre cómo el accidente nos hizo valorar la vida, sobre cómo decidimos que era tiempo de que yo tomara un papel más activo en la empresa. Severino va a estar ahí, por supuesto, pero está tan confundido todavía que solo va a asentir con lo que yo diga. Es la oportunidad perfecta para consolidar mi posición antes de que alguien cuestione algo. Escuché a su madre preguntar algo que no pude distinguir. Paloma respondió con una risa. No, Diana no está invitada. Después de todos estos años de ausencia no tiene derecho a aparecer ahora. ¿Y Gael? ¿Quién es Gael? Nunca he oído a Severino mencionar ese nombre. No, mamá, te aseguro que yo conozco todos los socios y contactos importantes. Si fuera relevante, yo lo sabría. Era perfecta en su ignorancia. Completamente convencida de que controlaba toda la información, de que no había secretos que desconociera, de que su plan era infalible. El jantar fue programado para el sábado siguiente, 2 semanas y media después de mi accidente. Paloma contrató un servicio de catering elegante, decoradores que transformaron nuestra sala y comedor en algo digno de revista, un equipo de meseros con trajes formales. Gastó $23,000 en ese evento, todo cargado a las tarjetas corporativas de la empresa. Las invitaciones fueron enviadas con 3 días de anticipación. 47 personas confirmaron asistencia. Entre ellos estaban mi tío Elías y su esposa, mis primos incluyendo Valentín, varios clientes de la constructora, 2 proveedores importantes, amigos sociales de Paloma, su familia completa, y algunos vecinos del barrio privado donde vivíamos. Lo que Paloma no sabía es que Diana había contactado discretamente a cada uno de esos invitados. No les dijo nada específico, solo les mencionó que el evento sería muy importante, que había información relevante que se compartiría, que su presencia era crucial. Nadie rechazó la invitación. El viernes en la noche, un día antes del evento, Diana vino a visitarme. Paloma estaba en el supermercado comprando últimas cosas para el jantar. Mi hermana se sentó frente a mí en la sala, abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa. Todo está aquí, dijo colocándola sobre la mesa. Documentos bancarios mostrando las transferencias ilegales, $340,000 en total durante 3 años. La cuenta offshore en las Islas Caimán bajo el nombre de la LLC Fantasma. Los correos electrónicos entre ella y el abogado de sucesiones express planeando cómo proceder si tú morías sin testamento. La grabación de seguridad del hospital donde ella dice desconecten los aparatos. La declaración jurada del Dr. Simón Herrera confirmando que ella solicitó una orden de no reanimar cuando tu pronóstico era favorable. Los documentos falsificados que te hizo firmar dándole poder sobre la empresa. Y la cláusula testamentaria de papá que le da a Diana autoridad legal por encima de ella. ¿Gael va a estar mañana? Pregunté. Va a llegar temprano, respondió Diana. Va a entrar contigo como si fuera un invitado más. Paloma no lo conoce, no lo va a cuestionar. Él va a sentarse en silencio durante su discurso, y cuando sea tu turno de hablar, él va a identificarse. Va a confirmar que es el socio mayoritario con 51% de la empresa, que Paloma nunca tuvo autoridad para hacer nada de lo que hizo, y que todos los contratos que ella firmó en tu nombre son nulos. ¿Y el abogado? También va a estar ahí.
El licenciado Simón, especialista en fraude corporativo. Va a explicarle a todos los presentes las implicaciones legales de lo que ella hizo, los cargos que enfrentará. No va a haber espacio para que ella tergiverse nada, no va a haber forma de que escape con una excusa. Sentí algo que no había sentido en 18 años de matrimonio. Control. Poder real, no el poder que viene de ganar dinero o tener una empresa exitosa, sino el poder de finalmente defender mi propia vida, mi propio valor, mi propia existencia contra alguien que había intentado borrarme. Mañana, dije mirando a Diana, mañana ella va a descubrir que el hombre confundido que estuvo fingiendo amnesia durante 2 semanas tenía mejor memoria que ella. Que recordó cada palabra, cada traición, cada transferencia bancaria. Y que estuvo esperando pacientemente el momento perfecto para responder. Diana sonrió, esa misma sonrisa fría que le había visto en el hospital. Papá estaría orgulloso, Severino. Finalmente estás peleando por ti mismo. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. Sin ansiedad, sin culpa, sin esa sensación constante de que no era suficiente, de que necesitaba esforzarme más para merecer amor. Porque finalmente entendía que una persona que te ama no firma por tu muerte. Una persona que te ama no roba tu dinero mientras sonríe a tu cara. Una persona que te ama no espera 48 horas para decidir si vale la pena salvarte. El sábado amaneció con un cielo despejado, uno de esos días perfectos que parecen diseñados para eventos importantes. Paloma se levantó a las 6 de la mañana, nerviosa, emocionada, revisando cada detalle obsesivamente. Los decoradores llegaron a las 8, el catering a las 10. La casa se transformó en un escenario elegante con manteles blancos, arreglos florales en cada superficie, copas de cristal alineadas perfectamente. Yo me quedé en la habitación la mayor parte de la mañana, vistiéndome lentamente, actuando mi papel de esposo convaleciente. Paloma entró varias veces para revisar cómo estaba, siempre con esa sonrisa tensa de quien está a punto de cerrar el negocio más importante de su vida. ¿Cómo te sientes, amor?, preguntó mientras se ponía un vestido azul marino costoso que nunca le había visto. ¿Estás listo para esta noche? Un poco nervioso, admití con voz débil. Va a ser mucha gente. No estoy seguro de recordar a todos. No te preocupes, dijo ajustándose un collar de perlas. Yo voy a estar a tu lado todo el tiempo. Solo necesito que estés ahí, que sonrías, que asientas cuando yo hable. Nada más, ¿de acuerdo? De acuerdo, respondí sumisamente. Ella se acercó, me besó en la frente con una ternura tan falsa que tuve que controlar el impulso de apartarme. Esta noche va a ser importante para nosotros, Severino. Va a marcar un nuevo comienzo. Tenía razón. Solo que no el comienzo que ella imaginaba. Los invitados empezaron a llegar a las 7 de la tarde. Yo bajé a las 7:15, vestido con un traje gris que Paloma había elegido, caminando despacio como si todavía me costara mantener el equilibrio. Las primeras personas en llegar fueron la madre de Paloma y su hermana Julieta, ambas visiblemente emocionadas por el evento. Luego llegó mi tío Elías con su esposa, mis primos incluyendo Valentín, quien me saludó con una sonrisa incómoda y un abrazo breve. Llegaron clientes de la constructora, el ingeniero Gómez y su esposa, el arquitecto Mendoza, la señora Beatriz que nos había dado 3 contratos importantes en los últimos 2 años. Y entre todos ellos, sin llamar la atención, llegó Gael Montoya. Un hombre de 70 años con cabello completamente blanco, traje impecable, presencia tranquila pero imponente. Entró saludando cortésmente a algunos invitados como si los conociera vagamente, y se ubicó en una esquina de la sala con una copa de vino tinto. Paloma pasó junto a él 2 veces sin siquiera mirarlo. Para ella era solo otro invitado, probablemente amigo de algún cliente, nadie importante. A las 8 en punto, cuando todos los invitados habían llegado, Paloma pidió atención. Golpeó suavemente su copa con un tenedor, el sonido cristalino silenciando las conversaciones. Todos se volvieron hacia ella, expectantes. Buenas noches a todos, comenzó con voz clara y emocionada. Gracias por estar aquí esta noche. Sé que las últimas semanas han sido difíciles para muchos de ustedes que conocen y aprecian a Severino. El accidente nos tomó por sorpresa a todos, y hubo momentos en que pensé que lo perdería. Hizo una pausa dramática, se llevó una mano al pecho. Vi a varias mujeres en la audiencia tocarse los ojos con servilletas. Pero mi esposo es un luchador, continuó. Despertó contra todas las probabilidades. Y aunque su recuperación ha sido lenta, aunque hay cosas que todavía le cuesta recordar, está aquí con nosotros esta noche. Está vivo. Y eso es lo único que importa. Aplausos suaves llenaron la sala.
Yo sonreí débilmente desde mi silla, actuando agradecido pero confundido. Sin embargo, continuó Paloma elevando la voz ligeramente, un accidente así nos hace reflexionar sobre el futuro. Sobre quién va a cuidar de las cosas que construimos, sobre quién va a asegurar que el legado continúe. Severino dedicó 20 años a construir una empresa exitosa, pero ahora necesita tiempo para sanar, para recuperarse completamente sin la presión del trabajo diario. Aquí venía. Podía ver cómo se preparaba para el anuncio grande. Por eso, después de muchas conversaciones con Severino, con médicos, con asesores legales, hemos decidido que yo voy a asumir la dirección ejecutiva de Constructora García. Severino seguirá siendo el dueño, por supuesto, pero las operaciones diarias, las decisiones estratégicas, las relaciones con clientes, todo eso va a pasar por mí a partir de ahora. Silencio. Un silencio incómodo. Vi como algunos invitados se miraban entre sí, sorprendidos. El ingeniero Gómez frunció el ceño. La señora Beatriz ladeó la cabeza, confundida. Paloma, sin embargo, interpretó el silencio como aceptación. Sonrió más ampliamente. Sé que esto puede sonar repentino para algunos, pero les aseguro que es la mejor decisión para todos. Yo he estado al lado de Severino durante 18 años, conozco su visión, conozco sus valores. Voy a honrar todo lo que él construyó mientras lo ayudo a recuperarse. Levantó su copa. Así que propongo un brindis. Por nuevos comienzos, por la familia, por la salud, y por el futuro brillante de Constructora García bajo una nueva dirección. Algunas copas se levantaron tímidamente. Otras permanecieron sobre las mesas. Nadie dijo salud en voz alta. Y fue entonces cuando yo me puse de pie. Lentamente, como si me costara trabajo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Paloma me miró sorprendida, no estaba en el guión que yo hablara. Gracias, Paloma, dije con voz suave pero clara. Ese fue un discurso muy emotivo. Muy bien preparado. Pero creo que hay algunas cosas que necesito aclarar antes de que todos brinden por este nuevo comienzo. Su sonrisa vaciló. Amor, no tienes que hablar si no te sientes bien. Descansa, yo me encargo. No, insistí caminando lentamente hacia el centro de la sala. Creo que todos merecen escuchar la historia completa. Especialmente la parte que tú dejaste fuera. El color empezó a desvanecerse de su rostro. Severino, no sé de qué estás hablando. Creo que sí sabes, respondí. Déjame refrescar tu memoria. Hace exactamente 16 días yo tuve un accidente de moto. Sufrí traumatismo craneal severo y los médicos me pusieron en coma inducido. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ella asintió, confundida sobre hacia dónde iba esto. El doctor Simón Herrera, un excelente neurólogo por cierto, le explicó que yo tenía 78% de probabilidades de recuperación completa. Le explicó que había una cirugía que podría aumentar ese porcentaje, una cirugía que costaría $45,000 de los cuales nosotros pagaríamos 9,000. ¿Lo recuerdas? Su garganta se movió al tragar. Claro que lo recuerdo. Y autorizamos esa cirugía. No, Paloma. Tú no autorizaste esa cirugía. De hecho, hiciste exactamente lo contrario. Saqué mi teléfono del bolsillo. Lo había mantenido escondido toda la noche. Diana me lo había dado esa tarde con un archivo de audio ya preparado. Todos en esta sala van a escuchar ahora lo que tú le dijiste al doctor Herrera en el pasillo del Hospital San Rafael, el miércoles 13 de octubre a las 3:42 de la tarde. 5 horas después de mi accidente. Antes de que nadie pudiera saber si yo iba a vivir o morir. Presioné play. El audio empezó a reproducirse, la voz de Paloma perfectamente clara a través del pequeño parlante del teléfono. Doctor, seamos realistas. Mi esposo tiene 46 años, ha tenido presión alta, no se cuida. Aunque despierte, ¿qué calidad de vida va a tener? No quiero vivir cuidando a un inválido. Quiero que me explique qué opciones tengo si decidimos no proceder con tratamientos costosos. Quiero saber qué pasa si firmamos una orden de no reanimar. El silencio que siguió fue absoluto. 57 personas conteniendo la respiración al mismo tiempo. Nadie se movió. Nadie tosió. Nadie hizo un solo sonido. Solo se escuchaba la voz de Paloma saliendo del teléfono, fría, calculadora, monstruosa. La grabación continuó. La voz del doctor Simón respondiendo con evidente incomodidad, intentando razonar con ella. Y luego la voz de Paloma otra vez, más insistente. Desconecten los aparatos, no vamos a pagar por la cirugía experimental, mi esposo ya no va a volver. Detuve el audio.
Levanté la vista hacia Paloma. Ella estaba completamente pálida, sus manos temblando, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Miró alrededor de la sala buscando apoyo, comprensión, algo. Pero solo encontró miradas de horror, disgusto, incredulidad absoluta. Eso, dije con voz tranquila, eso fue lo que mi esposa dijo 5 horas después de mi accidente. Cuando el doctor le confirmó que yo tenía más del 70% de probabilidades de recuperarme completamente. Ella no preguntó cómo ayudarme. No preguntó qué necesitaba para mejorar. Preguntó cómo desconectarme legalmente. Paloma finalmente encontró su voz. Severino, estás malinterpretando todo. Yo estaba en shock, no sabía lo que decía, los doctores me dieron información confusa. En shock, la interrumpí. Por eso llamaste a mi primo Valentín 2 horas después y le pediste que viniera al hospital para hablar sobre la constructora y mi herencia. Valentín, que estaba cerca de la entrada, dio un paso atrás involuntariamente. Todas las miradas se volvieron hacia él. Su cara se puso roja. Valentín, dije mirándolo directamente, ¿quieres contarles a todos qué te ofreció Paloma esa tarde en el estacionamiento del hospital? ¿O prefieres que yo lo haga? Él bajó la vista, avergonzado. Yo no sabía que ella, balbuceó. Ella dijo que tú querías que yo comprara el 30% de la empresa que me habías negado antes. Dijo que tu accidente te había hecho reconsiderar. Otra mentira, dije volviéndome hacia el resto de los invitados. Yo nunca reconsideré nada. Yo estaba en coma. Pero Paloma ya estaba negociando pedazos de mi empresa mientras mi cuerpo todavía estaba conectado a máquinas. Caminé hacia la mesa principal donde Paloma había colocado su bolso. Lo tomé, lo abrí, y saqué una carpeta que sabía que estaba ahí porque Diana me lo había confirmado esa mañana. Saqué varios documentos. Estos, dije levantándolos, son los papeles que Paloma me hizo firmar hace una semana cuando regresé del hospital. Documentos que supuestamente le daban autoridad temporal sobre la empresa. Me los presentó diciéndome que era para mantener todo funcionando mientras yo me recuperaba. Que solo era temporal, que solo era para ayudar. Abrí los documentos para que algunos invitados cercanos pudieran verlos. El ingeniero Gómez se acercó, leyó algunos párrafos, y su expresión se endureció. Estos documentos, continuó Gómez leyendo en voz alta, le dan a Paloma Ruiz control absoluto e irrevocable sobre todas las cuentas bancarias, contratos, propiedades y decisiones corporativas de Constructora García. No hay cláusula de temporalidad. No hay supervisión. Es una transferencia completa de poder. Exacto, dije. Y yo los firmé porque mi esposa me dijo que solo era para ayudar, que solo era temporal. Los firmé porque acababa de despertar de un coma, porque mi mente todavía estaba procesando que mi esposa había intentado matarme, porque estaba fingiendo amnesia parcial para ver hasta dónde llegaría su traición. Paloma empezó a retroceder hacia la puerta. Esto es ridículo. Severino, claramente todavía estás confundido. El accidente afectó tu juicio. Deberíamos hablar en privado, con un doctor presente. Mi juicio está perfectamente claro, Paloma. Tan claro que investigué qué hiciste con el dinero de la empresa durante los últimos 3 años. Saqué mi teléfono otra vez. Diana me había enviado capturas de pantalla de los estados de cuenta bancarios. Los proyecté en la pantalla grande que Paloma había instalado para mostrar fotos familiares durante el evento. Ahora mostraba algo muy diferente. $340,000, dije señalando los números resaltados. $340,000 transferidos de las cuentas de Constructora García a una LLC fantasma registrada en las Islas Caimán. Pequeñas transferencias durante 3 años, 5,000 aquí, 7,000 allá, 10,000, 15,000. Todas autorizadas por ti, todas justificadas como gastos del hogar, remodelaciones, cursos, emergencias familiares que nunca existieron. Los murmullos empezaron. Bajos al principio, luego más fuertes. La señora Beatriz se puso de pie. Yo contraté a su empresa porque confiaba en su integridad, señor García. Si su esposa estaba robando dinero de la empresa, eso pone en duda todos nuestros contratos. Espere, señora Beatriz, dije levantando una mano. Déjeme terminar. Porque todavía falta la mejor parte. Me volví hacia la esquina donde Gael había estado observando todo en silencio. Él se puso de pie, caminó hacia el centro de la sala con la tranquilidad de alguien que ha esperado este momento durante mucho tiempo. Damas y caballeros, dije, permítanme presentarles a Gael Montoya. Algunos de ustedes tal vez escucharon su nombre hace años, otros no. Gael fue el mejor amigo de mi padre durante 40 años.
Cuando mi padre abrió Constructora García hace 30 años, fue Gael quien le prestó el capital inicial. Pero no fue un préstamo común. Fue una sociedad. Una sociedad privada que nunca se hizo pública. Gael asintió, tomando el micrófono que le ofrecí. Buenas noches. Es cierto lo que Severino dice. Yo poseo el 51% de las acciones de Constructora García. Severino maneja las operaciones, pero yo soy el socio mayoritario. Siempre lo he sido. Preferí mantenerme en silencio, en las sombras, dejando que el hijo de mi mejor amigo construyera su legado sin mi interferencia. Miró directamente a Paloma. Pero cuando me enteré de que la esposa de Severino intentó desconectarlo de soporte vital, cuando supe que estaba robando dinero de la empresa, cuando vi que estaba falsificando documentos para tomar control, decidí que era hora de salir de las sombras. Paloma negó con la cabeza violentamente. Esto es mentira. Severino nunca mencionó ningún socio. Yo habría sabido. Claro que no lo habría sabido, respondió Gael con calma. Porque nunca preguntaste. Nunca te interesó cómo funcionaba realmente la empresa. Solo te interesó cuánto valía y cómo apropiarte de ella. Saqué otro documento de mi bolsillo. Este es el contrato de sociedad original, firmado hace 30 años por mi padre y Gael. Y saqué otro papel, es el testamento de mi padre, donde especifica que en caso de mi incapacidad o muerte, mi hermana Diana queda como administradora temporal con autoridad legal absoluta. Diana, que había estado esperando cerca de la entrada, entró en ese momento. No venía sola. Con ella venía el doctor Simón Herrera en ropa casual, y un hombre de unos 50 años en traje formal que cargaba un maletín. Mi hermana caminó hacia el centro de la sala. Este es el licenciado Joaquín Ruiz, especialista en fraude corporativo, dijo Diana. Él ha revisado toda la evidencia que hemos recopilado en las últimas 2 semanas. Doctor Herrera, ¿puede confirmar para todos los presentes lo que le dijo la señora Paloma en el hospital? El doctor Simón dio un paso adelante. Puedo confirmar que la señora Paloma solicitó múltiples veces que se desconectara el soporte vital de su esposo a pesar de que yo le expliqué repetidamente que el pronóstico era favorable. Solicitó firmar una orden de no reanimar. Preguntó específicamente sobre plazos legales para proceder con la desconexión. En mis 23 años como médico, nunca había visto a un familiar tan enfocado en terminar el tratamiento de un paciente con buenas probabilidades de recuperación. El abogado abrió su maletín, sacó más documentos. Basándome en la evidencia presentada, dijo con voz profesional, la señora Paloma Ruiz enfrenta cargos potenciales de intento de homicidio por omisión, apropiación indébita, fraude bancario, falsificación de documentos legales, y coacción sobre persona con capacidad disminuida. Los documentos que ella obtuvo del señor García mientras él estaba recuperándose son legalmente inválidos. Las transferencias bancarias no autorizadas constituyen robo agravado. Y la solicitud de desconexión del soporte vital a pesar de pronóstico médico favorable constituye intento de homicidio. Paloma empezó a retroceder hacia la puerta, negando con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro arruinando el maquillaje perfecto que se había aplicado horas antes. Esto no puede estar pasando. Severino, amor, por favor. 18 años juntos no pueden terminar así. Yo te amo, todo lo que hice fue porque te amo. ¿Me amas? Pregunté con una voz que no reconocí como mía, fría como el hielo. ¿Firmas una orden para desconectarme porque me amas? ¿Robas $340,000 porque me amas? ¿Llamas a mi primo para negociar pedazos de mi empresa mientras yo estoy en coma porque me amas? Caminé hacia ella despacio. Cada paso era una sentencia. Déjame decirte lo que es amor, Paloma. Amor es lo que mi hermana Diana hizo cuando recibió esa llamada del hospital. Corrió hacia allá sin dudarlo. Presentó documentos legales para salvar mi vida. Autorizó una cirugía de $45,000 sin pensarlo 2 veces. Eso es amor. Diana se acercó, puso una mano en mi hombro. Amor es lo que Gael hizo cuando supo lo que estabas planeando. Salió de las sombras después de 30 años para proteger el legado que construyó con mi padre. Eso es amor. Gael asintió desde su lugar. Amor es lo que el doctor Simón hizo cuando se sintió incómodo con tus preguntas, cuando decidió llamar a un segundo familiar porque algo no le parecía correcto. Eso es amor. Paloma cayó de rodillas, llorando ahora sin control. Lo siento tanto. Estaba asustada, estaba confundida. No sabía lo que hacía. Estabas perfectamente consciente de lo que hacías, dije. Llevabas 3 años planeándolo. 3 años robando dinero poco a poco.
3 años esperando tu oportunidad. Y cuando llegó esa oportunidad en forma de mi accidente, no dudaste ni un segundo. Me volví hacia los invitados que observaban la escena en silencio absoluto, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de pura indignación. Todos ustedes están aquí esta noche porque Paloma quería consolidar su poder públicamente. Quería que todos la vieran como la nueva directora de la empresa, como la esposa devota que tomaba el control mientras su pobre esposo confundido se recuperaba. Quería sus validaciones, sus contactos, su respeto. Hice una pausa, dejando que mis palabras penetraran. Pero lo que van a recordar de esta noche es algo muy diferente. Van a recordar el día que una mujer fue expuesta por intentar asesinar a su esposo por dinero. El tío Elías se puso de pie, su rostro rojo de furia. Paloma, conocí a tu familia hace 18 años. Te recibimos como una hija. ¿Y así nos pagas? ¿Intentando matar a mi sobrino? La madre de Paloma estaba llorando en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Su hermana Julieta la miraba con una mezcla de horror y vergüenza, como si no pudiera creer que compartía sangre con alguien capaz de esto. El ingeniero Gómez caminó hacia la puerta. Señor García, todos mis contratos con su empresa quedan suspendidos hasta que esta situación se resuelva legalmente. No puedo hacer negocios con alguien cuya esposa robó dinero corporativo. Llamaré la próxima semana cuando todo esto esté aclarado. La señora Beatriz lo siguió. Yo también necesito distancia de esta situación. Es demasiado. Paloma me hizo creer que esto era una celebración de recuperación, no una confesión de intento de asesinato. Uno por uno, los invitados empezaron a abandonar la sala. Algunos se acercaron a darme un abrazo rápido, a susurrar palabras de apoyo. Otros simplemente se fueron en silencio, probablemente procesando lo que acababan de presenciar. En 15 minutos, la sala que había estado llena de 47 personas quedó vacía excepto por Paloma arrodillada en el suelo, Diana, Gael, el doctor Simón, el abogado, y yo. El licenciado Joaquín se acercó a Paloma con un sobre. Señora Paloma Ruiz, esto es una notificación formal de demanda civil por apropiación indebita de fondos corporativos por un monto de $340,000 más intereses. También es una notificación de denuncia penal por intento de homicidio por omisión, fraude bancario y falsificación de documentos. Tiene 72 horas para contratar representación legal antes de que se emita una orden de comparecencia. Paloma tomó el sobre con manos temblorosas, pero ni siquiera lo abrió. Simplemente lo dejó caer al suelo. Diana se arrodilló frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Pasé 18 años siendo invisible para ti. 18 años escuchándote decirle a mi hermano que yo era una fracasada, que no merecía su atención, que era mejor que me mantuviera alejada. Y cada vez que lo hacías, una parte de mí quería gritarle que despertara, que viera quién eras realmente. Diana se puso de pie. Pero ahora él lo ve. Todos lo ven. Y no hay actuación, no hay lágrimas, no hay disculpa que pueda borrar lo que hiciste. Me acerqué a Paloma por última vez. Esta casa, dije tranquilamente, está a mi nombre. Solo a mi nombre. Tienes hasta mañana al mediodía para empacar tus cosas personales y marcharte. Cualquier cosa que quede después de eso será considerada abandonada. Las tarjetas de crédito corporativas que usaste para gastar $23,000 en este evento ridículo están canceladas. Tu acceso a todas las cuentas bancarias está bloqueado. Y si intentas acercarte a mí, a Diana, a Gael, o a cualquier empleado de la constructora, la orden de restricción que mi abogado presentará mañana en la mañana será ejecutada inmediatamente. Ella levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. ¿A dónde se supone que voy a ir? Esa, respondí, ya no es mi preocupación. Quizás tu madre te reciba. Quizás tu hermana. O quizás nadie quiera abrirte sus puertas después de enterarse de que intentaste asesinar a tu esposo. De cualquier forma, no es mi problema. Me volví para salir, pero me detuve. Una última cosa, Paloma. La cuenta offshore en las Islas Caimán donde depositaste los $340,000 está congelada. Mi abogado presentó una solicitud judicial internacional esta mañana. Cada centavo será devuelto a la empresa, y tú vas a tener que explicarle a las autoridades fiscales por qué no declaraste esos ingresos durante 3 años. Espero que hayas guardado algo de dinero para un buen contador, porque vas a necesitarlo. Salí de mi propia casa esa noche junto con Diana y Gael. El doctor Simón se despidió en la entrada, no sin antes darme un apretón de manos fuerte. Hizo lo correcto, señor García. No muchas personas tienen el coraje de enfrentar así una traición. Nos fuimos a un hotel cercano.
Diana había reservado una suite para los tres. Necesitábamos espacio, tiempo para procesar lo que acababa de pasar. Nos sentamos en la sala de la suite, ninguno hablando por varios minutos. Finalmente, Gael rompió el silencio. Tu padre estaría orgulloso, Severino. No del matrimonio que elegiste, obviamente, pero sí del hombre que fuiste esta noche. Te mantuviste calmado, estratégico, implacable. Esas son cualidades que él valoraba. No me siento orgulloso, admití. Me siento agotado. Vacío. 18 años de mi vida fueron una mentira. 18 años creyendo que era amado cuando solo era un medio para un fin. Diana se sentó junto a mí. No fueron completamente una mentira, Severino. Los amigos que hiciste, los clientes que ganaste, la empresa que construiste, eso fue real. Eso fue tuyo. Paloma solo fue un parásito que se alimentó de tu éxito, pero el éxito en sí mismo fue tuyo. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Qué hago con todo esto? Ahora, dijo Gael, vives. Reconstruyes. No la empresa, esa está sólida. Reconstruyes tu vida personal. Te rodeas de gente que realmente te valore. Y dejas que la justicia se encargue de Paloma. Esa noche no dormí mucho. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Paloma arrodillada en el suelo, llorando. Y una parte de mí, una parte pequeña y estúpida, sentía lástima. Pero entonces recordaba sus palabras en esa grabación: desconecten los aparatos, no vamos a pagar, y la lástima desaparecía. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, documentos legales y llamadas telefónicas. El lunes por la mañana, 2 días después de jantar, el licenciado Joaquín presentó formalmente todas las denuncias. La fiscalía aceptó el caso de inmediato cuando vieron la grabación del hospital y los registros bancarios. Paloma fue citada a declarar el miércoles. Ella no apareció. Su abogado, un tipo nervioso que claramente no quería estar involucrado en este caso, presentó una carta diciendo que su clienta estaba bajo tratamiento psiquiátrico por crisis nerviosa. El juez no aceptó la excusa y emitió una orden de comparecencia obligatoria para la semana siguiente. Mientras tanto, la noticia se había expandido. No por los medios, gracias a Dios, porque Diana había logrado mantenerlo relativamente privado, pero sí por el círculo social. En una ciudad donde todos se conocen, donde los empresarios almuerzan en los mismos restaurantes, algo así no se puede ocultar. Recibí llamadas de personas que no me hablaban hace años. Clientes que querían confirmar que la empresa seguía siendo sólida, que podían confiar en que sus proyectos no se verían afectados. Yo les aseguré que Constructora García operaba normalmente, que las cuentas estaban siendo auditadas profesionalmente, que cada centavo robado sería recuperado y documentado. El ingeniero Gómez me llamó el jueves. Severino, he pensado mucho sobre lo que pasó. Quiero que sepas que mi suspensión de contratos no era desconfianza hacia ti, era precaución corporativa. Pero después de revisar todo con mi equipo legal, queremos reactivar nuestro acuerdo. De hecho, queremos expandirlo. Tenemos 3 proyectos nuevos y queremos que Constructora García los maneje todos. La señora Beatriz hizo lo mismo el viernes. Me invitó a almorzar, me presentó a 2 socios suyos que estaban buscando un constructor confiable para un desarrollo residencial de 80 unidades. El contrato valía $2.400.000. Me lo ofrecieron en la mesa, sin licitación, sin competencia. Tu integridad al exponer el fraude en lugar de ocultarlo nos dice todo lo que necesitamos saber sobre tu carácter, dijo uno de los socios. Paloma, por otro lado, no tuvo tanta suerte. Su madre la recibió los primeros 3 días, pero después de que las cuentas bancarias de Paloma fueron completamente congeladas y ella no pudo contribuir ni un centavo para gastos, su madre la echó. No puedo mantener a una ladrona, le dijo según me contó Julieta, quien sorprendentemente me llamó para disculparse. Julieta lloró durante toda la conversación telefónica. Severino, yo no sabía nada de lo que ella planeaba. Juro por Dios que si hubiera sabido algo, te habría advertido. Mi hermana siempre fue ambiciosa, siempre quiso más de lo que tenía, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. No es tu culpa, Julieta, le dije sinceramente. Tú no elegiste las acciones de tu hermana. El proceso judicial avanzó rápido. Con evidencia tan contundente, grabaciones, documentos bancarios, testimonios de médicos, no había mucho que argumentar. El abogado de Paloma intentó negociar un acuerdo, ofreciendo devolver el dinero completo más intereses a cambio de retirar los cargos penales. Diana y yo nos negamos. Esto no es sobre dinero, le dije al licenciado Joaquín. Es sobre asegurarnos de que haya consecuencias reales.
6 semanas después de jantar, Paloma fue formalmente acusada de 3 cargos: apropiación indebita agravada, fraude financiero, e intento de homicidio por omisión de cuidados médicos necesarios. La audiencia preliminar estaba programada para febrero del año siguiente. Su abogado seguía presionando por un acuerdo, pero la fiscal asignada al caso me dijo que con evidencia tan clara, probablemente buscarían sentencia de cárcel de 5 a 8 años. Mientras todo eso sucedía, yo empecé a reconstruir mi vida. No fue fácil. Había noches en las que despertaba a las 3 de la mañana con ataques de ansiedad, preguntándome cómo no vi las señales durante 18 años. Diana me recomendó un terapeuta. Las primeras sesiones fueron brutales. Él me hizo reconocer patrones que había normalizado, manipulaciones que había aceptado como amor, controles que había interpretado como preocupación. Empecé a almorzar con Diana una vez por semana. Nos sentábamos en pequeños restaurantes, hablábamos de todo, de la empresa, de la familia, del pasado. Ella me contó cosas que yo nunca había sabido, como la vez que Paloma la llamó para decirle que yo había dicho que ella era una carga. Yo nunca dije eso, le aseguré horrorizado. Diana sonrió tristemente. Lo sé, Severino. Siempre lo supe. Gael también se volvió una presencia constante en mi vida. Almorzábamos 2 veces al mes, discutíamos estrategia empresarial, compartíamos historias sobre mi padre. 6 meses después del accidente, Constructora García había crecido un 34%. Parte de ese crecimiento fue por los nuevos contratos, pero otra parte fue porque finalmente cortamos todos los gastos fantasma que Paloma había estado generando durante años. Diana oficialmente se unió a la empresa como codirectora de operaciones legales. Gael salió parcialmente de las sombras. La empresa era más fuerte que nunca. Una tarde de marzo, casi 5 meses después de todo, estaba sentado en mi nueva oficina. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Severino? Era la voz de Paloma. Quebrada, pequeña, apenas reconocible. ¿Qué quieres, Paloma? Yo solo, hizo una pausa larga. Solo quería decirte que lo siento. Sé que no significa nada ahora, sé que es demasiado tarde, pero necesitaba decirlo. Esperé un momento antes de responder. ¿Sabes qué es lo más triste, Paloma? No es que intentaras matarme. No es que robaras $340,000. Lo más triste es que si hubieras sido honesta desde el principio, si me hubieras dicho que necesitabas dinero, que tenías ambiciones, yo probablemente te habría ayudado. Pero preferiste verme como un obstáculo en lugar de como un compañero. Ella sollozó al otro lado de la línea. Lo sé y voy a tener que vivir con eso por el resto de mi vida. Espero que sí, dije sin emoción. Espero que cada día cuando te mires al espejo recuerdes que firmaste una orden para desconectar a alguien que te amaba. Y espero que ese recuerdo nunca te deje en paz. Colgué, bloqueé el número y regresé a mi trabajo. Esa noche cené con Diana y Gael en un restaurante italiano nuevo. Brindamos por nuevos comienzos, por la familia que eliges, por la justicia que a veces llega cuando menos la esperas. Diana levantó su copa. Por Severino, que finalmente aprendió que el amor nunca debe pedirte que desaparezcas. Yo levanté mi copa, mirando a las 2 personas que realmente me habían salvado la vida. Por entender que cuando alguien firma por tu muerte, tú tienes todo el derecho de renacer sin ellos. Y ahí, en ese momento, rodeado de luz cálida y conversación genuina, me di cuenta de algo que había tardado 46 años en aprender. No necesitas que todos te amen. Solo necesitas que las personas correctas lo hagan. Porque eso, finalmente, es lo que significa estar vivo de verdad.